Bienvenido a Ecolínea. Nos alegra que estés conectado hoy. Sabemos que Dios tiene algo especial para vos, ya sea que es la primera vez que nos ves o si sos parte de Iglesia Eco. Te animamos a que no seas solo un espectador, sino que seas parte de esta reunión. Súmate a cantar con nosotros, abrí tu corazón a la palabra de Dios que nos inspira y nos lleva más. ¡Vamos! Charla de finanzas, toma 1. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Y bueno, estamos acá para hablar un poquito de finanzas, hablar un poquito de dinero. Lo habíamos prometido en la última reunión y pensamos que es un tema tan relevante para este tiempo y es tan relevante también para Dios. Es uno de los temas de los cuales Jesús más habló mientras estuvo en su ministerio. Es un tema fundamental. A veces los cristianos decimos, bueno, el dinero no importa, lo que importa es la fe y todo. Y la realidad es que, es verdad, la fe importa mucho más que el dinero, pero el dinero refleja cómo es nuestra fe también. Y cómo administramos el dinero y las finanzas afectan a todas las áreas de nuestra vida, a nuestra paz, a nuestra salud, a nuestras relaciones. Y es tremendamente importante. No sé cuánto puedo enfatizar esto. Es tan importante que los hijos de Dios también seamos expertos en finanzas, por decir de alguna forma. Quizás no vamos a ir a Wall Street a dar una cátedra, pero sí tenemos que saber cómo manejarnos para ser buenos administradores y ser fieles. La palabra de Dios nos anima y nos desafía a ser buenos administradores. Todos los que somos hijos de Dios sabemos que lo que tenemos, lo que somos, o sea, depende de la gracia y el favor de Dios para nuestra vida. Y que en última instancia Él es el que nos dio los recursos, Él es el que abrió esas puertas para que nosotros podamos hoy tener lo que tenemos. Y por lo tanto tenemos que administrarlos. Una de los textos más utilizados para hablar de dinero es la parábola de los talentos que está en Lucas 10 y es realmente una de las parábolas más fuertes que Dios utiliza y más dolorosas. Porque en resumen habla de distintos tipos de administradores. Y Jesús dice que Dios le va a dar más a aquellos que administran más, que tienen más para administrar y que lo administran bien, Dios les va a dar más. Y que aquellos que administran mal, Dios les va a quitar aún lo poco que tienen. ¡Wow! Es tan duro y tan fuerte esto que plantea Dios, pero al mismo tiempo es una ley de la vida. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere traer esas riquezas a nuestra vida. Él no tiene ningún problema con la riqueza, Él es el Dios de la riqueza, Él está por encima de todo. Pero Él quiere bendecir a aquellos que son buenos administradores. Entonces, si hoy vos querés ser un buen administrador, quédate porque vamos a estar hablando de algunos principios que si bien vos dirás, pero vos no sos Federico, ningún gurú de finanzas o tenés un Lamborghini en la puerta de tu casa, y no, la verdad es que no, pero por la gracia de Dios he aprendido algunas cosas de sabiduría financiera que quiero compartirte, que quiero transmitirte, que cargan mi corazón porque pienso que es algo que cada hijo de Dios tiene que conocer y aplicar en sus vidas. Y no son cosas que se me ocurrieron a mí, sino cosas que están en la Biblia. Y podría detallarte un montón de versículos. Esto tiene que ver con sabiduría que viene de los cielos y que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Los hijos de Dios tenemos que aprender a usar el dinero y no que el dinero sea algo que nos traiga ese pesar, esa angustia, esa ansiedad. Que no se nos tenga que ir todo el tiempo pensando en las preocupaciones que traen sobre nuestra vida la falta de dinero, sino que podamos ser hijos que viven conforme a su reino, pensando en sus promesas, pensando en el propósito de Dios para nuestra vida y utilizando esas finanzas para cumplir ese propósito. Esto es tan, pero tan importante. Aún para las familias. El 60% de las parejas fracasan por finanzas, fracasan por problemas financieros. Chicos, jóvenes tienen ansiedad porque no saben cómo van a poder irse de la casa de sus padres. Gente se suicida incluso porque tiene problemas financieros. Esto no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que podamos tener una mentalidad de abundancia.
de fidelidad, de orden, y que podamos utilizar los recursos que Él nos da para multiplicarlos y de esa forma ser bendecidos para bendecir. Como estuvimos hablando el domingo en nuestra reunión ahí en Lugano, ser bendecidos para bendecir, eso es lo que Dios sueña para nuestras vidas. Y ya sea que vos te vaya muy bien en las finanzas o quizás estás pasando por un momento muy difícil en ellas, creo que hoy podés llevarte algo de sabiduría para aplicar en tu vida, así que presta mucha atención. Esto va a estar muy bueno, va a ser como una charla, no va a ser tanto una prédica, va a ser algo un poco más técnico quizás, pero quiero que puedas ahí prestar atención, tomar nota, volver para atrás, poner pausa, lo que haga falta. Pero que esto no sea una charla más que escuches, sino que hoy puedas aprender y llevarte conceptos claros para aplicar en tu vida hoy mismo. Porque recordá esto, sos bendecido, sos amado, Dios te quiere bendecir todavía más. Y la llave para esa bendición la tenés vos en la forma en que te moves y te manejas. Así que vamos a leer así rápidamente lo que dice Lucas 16:10. Si ustedes son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas y no actúan con honradez en las responsabilidades, entonces no son confiables para que Dios les dé las riquezas mundanas. Al mismo tiempo dice, ¿quién les va a confiar entonces las verdaderas riquezas del cielo? ¿Por qué se les debería, en el versículo 12 dice, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? O sea, dice, tienen que ser confiables, tienen que ser fieles, tienen que ser buenos administradores. Y termina diciendo, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. De la misma forma no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Wow. Tremenda palabra. Lucas 16:10 al 13. Es eso que acabo de leer. Cuando empezamos a hablar de dinero y de finanzas, hay dos conceptos que tenemos que tener claros. Dios no nos pide que sepamos de las últimas herramientas financieras, cuáles son los bonos, cuáles son las acciones que van a subir, esto, lo otro. Esas son cosas que no existían en el tiempo de Jesús, o dónde se toman los mejores préstamos, o cuál es el mejor plazo fijo. Dios nos pide que apliquemos en nuestra vida dos principios que tenemos que aplicar: el orden y la fidelidad. El orden y la fidelidad. Vamos a estar hablando un poco de esto y después vamos a estar viendo ciertas formas prácticas de aplicarlo a nuestra vida. Acordate, ¿cuáles son las claves? Orden y fidelidad. El desorden genera desiertos en nuestras vidas. El desorden genera que no podamos administrar bien. No se puede administrar en desorden. Vos no podés saber dónde están las cosas, administrar bien. Bueno, necesito, hacer una torta, necesito 100 de harina, 100 de manteca, pero no sabés dónde están esas cosas. Tenés que saber dónde están, tiene que haber un orden, tiene que saber que, la harina está acá, los huevos están allá. Necesitamos un orden para poder manejarnos. Y fidelidad, porque siempre tenemos que entender qué es lo que está detrás del dinero. ¿Quién es el que es el Dios del dinero? ¿Qué es nuestro Dios? ¿Qué es Jehová? Entonces, Él es nuestro proveedor. Entonces necesitamos mantenernos fieles, saber y recordar que Él es el que sostiene nuestras vidas en primera instancia, por encima de cualquier economía, de cualquier país, de cualquier capacidad, de todo lo que vos puedas hacer. Él es el que sostiene tu economía. Él es el que te da fuerzas para levantarte cada mañana. Él es el que te dio esa habilidad que adquiriste en el estudio, con esfuerzo, pero Él te dio esa capacidad para que vos puedas desarrollar eso. Entonces es fidelidad a aquel que te dio lo que tenés por gracia. Mucho o poco, no importa. Él te lo dio. Y ese es el primer principio, ser fiel, reconocer que viene de Él, que Él va a ser el primero en nuestras vidas
por encima de todo, que el dinero, las riquezas, nunca van a tomar el lugar que les corresponde a nuestro Dios. Eso es tan fundamental, tan fundamental. Y lo otro es orden, ¿no? Muchas personas piensan que no necesitan orden en sus finanzas porque simplemente no tienen tanto. O sea, eso quizás es para alguien que maneja muchas cuentas, que tiene mucho dinero, pero la realidad es que el orden y la fidelidad son para todos los que somos hijos de Dios. Y sobre todo para aquellos que tenemos menos recursos es cuando más necesitamos ser fieles y ser ordenados. El orden en nuestras vidas atrae la bendición de Dios. El orden en nuestras vidas. Y voy a hablar un poco más. El orden tiene que ver con saber dónde están las cosas, en qué las gastamos, cuándo las gastamos, en hacer un presupuesto. Vamos a hablar un poquito más de todo eso en un ratito. Pero quédate con esto. Orden, infidelidad son lo que atraen la abundancia a nuestras vidas. Pensamos a veces que la abundancia viene con una cierta cantidad de dinero, ¿no? La abundancia en mi vida representa $1 millón, 100 millones de dólares, no sé, es un determinado número en nuestra cabeza. Pero en realidad la abundancia parte de una mentalidad, de una forma de pensar. Y acá es donde te dejo el primer desafío. No solamente le pidas a Dios que aumente tus ingresos, que aumente la cantidad de dinero que tenés en tu cuenta, la cantidad de dinero que tenés en tu bolsillo, sino pedile a Dios que te dé sabiduría, que te dé una mentalidad de hijo de Dios, una mentalidad de abundancia. Y mentalidad de abundancia no es empezar a derrochar el dinero por todos lados, sino es entender que el dinero funciona para nosotros y no al revés. El dinero trabaja para nosotros y no al revés. Me encanta que en Santiago nos habla de que el libro de Santiago dice que le pidamos sabiduría a Dios y Él nos la va a dar. Pedile sabiduría. Eso es más importante que el dinero. La sabiduría puede atraer dinero, pero dinero sin sabiduría va a durar muy poco. Necesitamos cambiar primero que nada nuestra mentalidad de escasez, nuestra mentalidad de pobreza, esa mentalidad que dice si tuviera esto, si tuviera lo otro, ya estaría bien, no pasaría nada, esa mentalidad que dice, no, a los otros le van bien porque tiene una herencia, porque cobró una plata, porque, no sé, y a mí me va mal porque tengo mala suerte, o porque soy una víctima, o porque no me dieron estas oportunidades. Esa mentalidad no te va a llevar a ningún lado, vas a ser una víctima el resto de tu vida. Pero si cambiamos el clic, cambiamos el chip de víctima por victorioso, por hijo de Dios, ahí empezamos a generar cambios en nuestra vida que atraen la abundancia. No, atraen la abundancia simplemente porque son principios universales de Dios. Es tan importante. La abundancia no va a venir a tu vida con una cierta cantidad de dinero. La abundancia tiene que ver con tu interior, con tu corazón, con tu espíritu, con tu relación con Dios, con la paz que vos tenés. Hay gente que tiene millones de dólares, pero que no tiene paz, que no tiene gozo. Nosotros queremos los dólares y el gozo, pero si me tengo que quedar con alguno, me quedo con el gozo, me quedo con su paz. Así que bueno, vamos a hablar un poco de lo que es ordenar las finanzas. Ordenar las finanzas. Y acá vamos a hacer una primer pausa, para una pequeña anotación. Para aquellos que están casados, que son parte de una familia, acá orden significa unir las finanzas. La palabra de Dios dice que cuando nos casamos estamos pasando a ser una sola carne, pero a veces no somos una sola billetera. Es más fácil ser una sola carne que una sola billetera muchas veces. Pero la Biblia también dice que un reino dividido va a fracasar. De la misma forma, en nuestras vidas, en las familias tiene que haber una sola billetera, un solo presupuesto, una sola visión, un consenso, un acuerdo entre el papá y la mamá, esposo, novios. O sea, ahí
tiene que haber un consenso y tiene que haber un objetivo claro. A veces hay dos economías funcionando al mismo tiempo en la misma casa y eso no trae buenos resultados. A veces hay secretos financieros. No quiero que mi esposa sepa. Conozco muchos casos de varones que le ocultan deudas a su esposa porque eso les trae vergüenza. Les trae vergüenzas. Y el tener que simular tener un estatus o tener una cuenta bancaria que no tienen, los termina arruinando más y sin querer están perjudicando a esa familia que tanto quieren proteger. Así que por favor, familia, no tengan dos finanzas en una casa. O sea, una casa, una billetera, una finanza. O sea, somos un equipo, un equipo. Entonces, hay familias donde el dinero se transforma en una forma de control. Por ejemplo, los esposos, que quizás ellos son tienen el ingreso de la casa, el ingreso financiero de la casa, y la esposa es la que se queda a cuidar la casa, la crianza de los chicos, todo eso que también es un trabajo y que es un tremendo trabajo, o sea, la verdad es bastante difícil. Se crea esto de que, no, yo trabajo, este es mi dinero y yo controlo, y subyugan a su pareja financieramente. ¿Y para qué querés? Le tienen que pedir plata, ¿y para qué querés esa plata? Y esto y lo otro, ¿no? Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Así que, por favor, unamos las finanzas, seamos una familia. Seamos una familia, un equipo. Y si hay problemas en estas áreas, o sea, la primera cosa que tenemos que cambiar. Bueno, vamos a arrepentirnos, vamos a pedirnos perdón, vamos a retomar la confianza, vamos a hacer acuerdos, vamos a charlarlo. Si alguien tiene un problema con una determinada conducta, se pide ayuda también a gente externa, a la familia, eso también es válido. Y tenemos que unirnos para poder ser más fuertes. Porque juntos somos mejores, juntos vamos a llegar más lejos, vamos a tener un mejor rédito de nuestro esfuerzo. Así que, por favor, familias, unan las finanzas, súper clave. Y siguiendo un poco lo que es el orden, tenemos que hablar un poco de qué pasa cuando ingresa dinero a nuestra familia, a nuestra billetera, a nuestra casa, a nuestra cuenta. ¿Qué pasa? Hay tres grandes áreas donde nosotros tenemos que saber cómo manejarnos, ¿no? Una vez que ingresa el dinero, vamos a hablar un poquito después acerca de lo que son los ingresos, pero una vez tenemos los ingresos y los egresos, lo que entra y lo que sale. Lo que entra, ahora vamos a hablar en un ratito, vamos a hablar un poco de lo que sale. ¿Qué es lo que pasa cuando llega ese dinero a nuestras manos? Bueno, primero, los hijos de Dios separamos el diezmo. La Biblia dice que demos el 10% de lo primero, de lo mejor que tenemos. O sea, es una súper charla para otro momento, pero lo primero y lo mejor, eso significa el diezmo, el 10%, lo primero y lo mejor. Entonces ponemos primero a Dios. ¿Te acordás que te dije orden y fidelidad? Entonces, lo primero que separamos es el diezmo. Luego separamos ahorro y luego separamos gastos. 3 áreas: diezmo, ahorro, gastos. Diezmo, ahorro, gastos. No me alcanza para ahorrar, Fede. ¿De qué estás hablando? Bueno, por ahora quédate con esto. Vamos a suponer que podés ahorrar, que te alcanza. Vamos a hablar ahora un poquito de cómo llegar a ahorrar. Para poder llegar a ahorrar, ahí es donde entra súper importante la otra parte, que es orden. ¿Te acordás? Orden y fidelidad. Yo voy a machacar con estas dos palabras. Orden. ¿Qué significa? Vamos a anotar cosas, o sea, vamos a hacer una lista, vamos a prepararnos, vamos a hacer un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es gastar por adelantado, por escrito, todo el dinero que tengo en el mes. Es decir, si yo cobro 1.000 pesos, voy a gastar esos 1.000 pesos por escrito. No vayas al súper, gastalo por escrito. ¿Qué significa? Voy a agarrar una hoja, un papel, me voy a sentar con mi esposo o solo, voy a unos matecitos, tranquilo, un día que esté tranquilo, sereno, y voy a planificar. Muchas veces pensamos, ¿por qué no puedo salir del círculo en el cual estoy viviendo? ¿Por qué Dios no me bendice? Y es porque estamos haciendo y no nos paramos a planificar. Por eso te dije, hay que pedir sabiduría. Frenamos,
tomamos aire, le pedimos a Dios sabiduría, oramos antes de arrancar esto y con lápiz y papel en mano o con una computadora empezamos a anotar. Voy a gastar tanta plata en impuestos, tanta plata en los servicios, tanta plata en comida, tanta plata en salidas, tanta plata en disfrute. O sea, voy a tratar de gastarme todo ese dinero y voy a tratar de separar por lo menos 10% en ahorro. Eso es lo que voy a tratar de hacer. O sea, es decir, si yo cobro 1.000 pesos, ¿qué es lo primero que hago? 100 para el diezmo. 100 para ahorro, me quedan 800 y conforme a esos 800 separo la plata. Veo lo que lo que voy a gastar. Para esto tenemos que hacer previamente un diagnóstico. Un diagnóstico de cómo está nuestra economía, de cuáles son mis hábitos, en qué estoy gastando. Tengo que ser ordenado. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese diagnóstico? Voy a agarrar y voy a empezar a anotar todo lo que yo gasto. Todo lo que yo gasto en el mes. En mi vida yo lo hice con mi esposa, es que armamos un grupo de WhatsApp a la cual llamamos gastos y cada vez que alguien gastaba algo, ¡pum!, ahí. Sea de la tarjeta, sea en efectivo, sea como sea, lo poníamos ahí. Y en el mes después yo iba anotando y después sumaba. En comida gastamos tanto. En electricidad gastamos tanto. En el auto gastamos tanto. En nafta gastamos tanto. Y así. Hago un diagnóstico. Ese diagnóstico me va a ayudar a después hacer el presupuesto. El presupuesto que yo estoy hablando ahora, ¿no? Porque no tiene sentido que yo agarre y diga, bueno, voy a gastar 50 en comida cuando en el diagnóstico me dice que estoy gastando 4.000 en comida. O sea, eso no tiene sentido. Yo puedo quizás achicar mi consumo de algunas cosas o mis gastos, pero no lo puedo hacer a un nivel racional. Y a un nivel irracional. Entonces tengo que hacer primero ese diagnóstico de todo lo que gasto y después armar un presupuesto. Y acá es donde las mentes argentinas empiezan, ahí esos modelos mentales empiezan a hacer ruido y a hablarnos de, che, pero ¿por qué voy a hacer un presupuesto si todo el tiempo cambian los precios? Si hay tanta inflación, ¿por qué lo voy a hacer? No tiene sentido. Te voy a contar esto. No solamente tiene sentido, sino que tenés la responsabilidad de hacerlo, porque vos sos un hijo de Dios, ¿te acordás? Sos un hijo de Dios y tenés que ser fiel y ordenado. Fiel y ordenado. Si vas a ser pobre, bueno, sé pobre pero ordenado. O sea, si no te alcanza la plata, bueno, no te alcanza la plata, pero seas ordenado. Que yo pueda venir y decirte, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Che, ¿cuánto gastaste el último mes en comida? ¿Cuánto gastaste el último mes en electricidad? O sea, que vos lo sepas. No para que me lo digas a mí, pero vos lo tenés que saber para poder programar y proyectar. Y la verdad es que los primeros presupuestos van a ser una prueba piloto. Es algo que se va depurando con el tiempo. Se llaman es un proceso iterativo, donde vos agarrás, haces un presupuesto y quizás al otro mes lo vas a tener que ir modificando y así, seguramente lo vas a tener que ir modificando varias veces y seguramente después lo vayas a tener que modificar quizás todos los meses de acuerdo a cómo cómo va cambiando la inflación. Pero no podemos darnos el lujo de no ser fieles y ordenados. No podemos darnos el lujo de no tener un presupuesto, de no saber en qué se nos va el dinero. ¿Te acordás? O sea, en la parábola de los talentos viene el Señor y dice, ¿qué hiciste con lo que te di? Bueno, que Dios pueda venir y decirte qué hiciste con lo que te di y que vos tengas ahí el Excel, la anotación, el chat de WhatsApp, no sé, lo que vos quieras usar, el librito, el cuaderno y que le digas, mirá, yo gasté esto en esto. Y diga, bien, sos ordenado, sos fiel, sos un buen administrador. Bueno, tomá, acá tenés más. Eso es lo que estamos buscando acá. Así que ya sabés, tenemos que ser fieles, tenemos que ser ordenados. El presupuesto es una guía que se va puliendo, sobre todo acá en Argentina. Parte de la fidelidad de Dios es también esto que estamos hablando, del saber también tener un corazón no egoísta, sino que está dispuesto a ayudar, a dar a otros. Así que súper fundamental tener ese corazón para bendecir a otros, tener ese corazón fiel.
recordá esto también. Cuando hagas el presupuesto, también separa un ítem para gastos personales. ¿Qué son gastos personales? Lo que vos quieras. Te lo querés gastar todo en autitos, te lo gastás en autitos. Te lo querés gastar todo en muñecas, te lo gastás en muñecas. Te lo querés no gastar y ahorrarlo para juntar más plata y comprar algo más grande, hacelo. Pero no podemos vivir como tan reprimidos, decir no, tan milimétricamente. También tenemos que dejar espacio para poder disfrutar, digamos, ese dinero, porque si no nos genera una presión que después decimos, no, yo no puedo vivir así, voy, pum, y ya desbando todo. No. Entonces, conforme a ese diagnóstico, que yo voy a ir anotando todo y voy a saber cuánto gasto en cada área, en los gastos fijos, en cosas, siempre primero a la hora de planificar y presupuestar y ver cómo yo voy a gastar el dinero que ingresa cada mes, siempre primero voy a pagar mis deudas. Es parte de ser un buen administrador. Dios no puede bendecir un lugar donde hay desorden. Es como darle una cuenta bancaria a un niño. O sea, no la va a poder administrar, nos estaría haciendo un mal. Dios quiere que vos aprendas a administrar para que Él pueda darte más en tu vida. Entonces, no tenés que tener deudas. Tu primer objetivo financiero, si tenés deudas, es salir de esas deudas. Salir de esas deudas lo más rápido posible. Hacer una planificación. ¿Viste que te dije de ese ahorro? Ese ahorro se va también para pagar esas deudas. El objetivo número 1 es estar sin deudas. Luego vamos a ver qué hacemos. Vamos a empezar a ahorrar y vamos a ver cómo vamos a lograr multiplicar quizás esos ahorros. Así que fundamental. Entonces, pagamos nuestras deudas, pagamos los impuestos y después el resto del dinero lo separamos en las cosas, en los otros gastos que tenemos en el mes. Comida, colegio sería parte de los gastos, salidas, gustos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ser ordenados. Recordá esto, no importa si tenés mucho o si tenés poco. Importa que seas ordenado y fiel. Y pronto va a haber más. Pronto Dios va a mover su mano. Sos un hijo de Dios y Él te ama, y Él está ahí para bendecirte. Pero Él no puede bendecir una casa que está en desorden. Hace un tiempo estábamos aconsejando a una familia respecto a esto con Ivy y fue algo muy loco. O sea, empezamos a aplicar esto en nuestra vida y era como... Empezaron a escribir los gastos, empezaron a hacer el presupuesto y en una semana empezó a aparecer más ingreso, empezó a venir más trabajo. O sea es loco, es irracional, pero esa es la bendición de Dios que Él quiere poner sobre nuestras vidas. Cada vez que nosotros damos un paso de fidelidad, de orden, Él también da un paso en nuestra dirección, Él nos bendice. Así que tené eso en cuenta, tenerlo súper en cuenta. Entonces, hablamos de que nosotros separamos lo que ingresa en 3 partes, ¿te acordás? Lo que le damos a Dios, el diezmo, ahorros y gastos. Si el ahorro es para cuando salimos de nuestras deudas. Una vez que salimos de nuestras deudas, empezamos a ahorrar. Y empezamos a ahorrar y tenemos que saber cómo utilizar ese dinero, tenemos que saber cómo ahorrar, tenemos que ver cómo hacer que eso funcione. Viste que hay gente que dice que cobran lo mismo, pero viven de formas totalmente distintas. Uno quizás vive endeudado y otro vive quizás de una forma mucho mejor. Y vos decís, ¿pero por qué? Si él gana lo mismo que yo, más o menos, o gana más que yo. Esto me pasó un montón de veces. Digo, pero si esta persona, esta familia gana más que nosotros. O sea, ¿cómo puede estar en deudas? ¿Cómo puede vivir aprisionado del dinero? O sea, y acá es donde tenemos que ser sabios y tener dominio propio. Tenemos que cumplir ese presupuesto. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es el ahorro, de cómo administrarlo. Todos queremos que nuestro dinero se multiplique muy rápido y muy fácil. Bueno, eso rápido y fácil no existe. Nadie sino, o sea, todos seríamos ricos. O sea, pero hay una fórmula que si vos la aplicás en tu vida, podés generar riqueza. Y es la fórmula que aplican las personas más ricas del mundo. O sea, y no es ningún secreto, te lo voy a revelar ahora a vos.
Y esto lo hacemos, como te dije, una vez que dejamos las deudas atrás, con lo que tenemos en nuestro ahorro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar de poner nuestro dinero en cosas que bajan de valor y vamos a poner siempre un poco de dinero en cosas que suben de valor. Vamos a dejar de poner nuestro dinero, todo nuestro dinero en cosas que bajan de valor y vamos a poner algo de nuestro dinero en cosas que suben de valor. ¿Qué son cosas que bajan de valor? Bueno, imagínate, o sea, todo lo que compres hoy que mañana va a salir menos. Y no me vengan como que si me compro un auto, después cuando lo venda va a salir más, lo voy a poder vender más caro. Y sí, lo vas a poder vender más caro, pero con la apreciación, la inflación y todo eso, en definitiva, vos lo vas a vender más barato que lo que compraste, porque un 0 kilómetro o un auto más nuevo nunca va a valer menos que un auto más viejo o más usado. O sea, eso no tiene sentido. Pero encima vos vas a haber pagado un gasto mensual. Es algo que a vos te retiene, pues tenés que pagar un seguro, tenés que pagar una patente. Pasa un poco similar a veces con el tema de la casa, es un poco distinto, pero lo que quiero decir es que hay cosas que bajan de valor. Todo lo material, no sé, aritos, la ropa, o sea, son todas cuestiones que bajan de valor con el tiempo, se usan y ya no lo puedo vender a más valor. Entonces tenemos que ser muy medidos con eso. O sea, hay mucha gente que se viste como si cobrara, tuviera un ingreso más alto que el que tiene, porque vive atado a la mentalidad de miseria que lo hace querer simular que tiene un ingreso que no tiene, simular que vive en un estándar que no tiene, y eso lo único que hace a la larga es generar más pobreza en su vida en vez de generar más riqueza. Entonces, ser personas medidas, controladas, o sea, controlar nuestro carácter, o sea, nuestra madurez, saber que decir, bueno, voy a ahorrar esto. ¿Qué significa eso? Si eso, yo recuerdo cuando tuve uno de mis primeros trabajos, yo tenía un objetivo, quería comprarme un auto y yo me puse ese objetivo y empecé a ahorrar cada mes, y recuerdo durante todo ese año, en todo el primer año, yo tenía un buen sueldo, tenía 18 años y yo todo lo que quería era comprarme el auto, pero también quería salir, quería comprarme ropa, y bueno, recuerdo todo ese año solamente me compré 2 pantalones, recuerdo, porque yo tenía un objetivo claro, que era comprarme ese auto, y ahorraba todos los meses conforme a eso. Y quizás no me fui de vacaciones, quizás no hice tales cosas porque tenía ese objetivo y tuve ese dominio propio, y al final de ese año, en pocos meses, en 10 meses, me pude comprar mi primer auto, y fue una locura, un Renault 19 precioso, 93 con gas, aire acondicionado. A los 18 años eso es como tener una Ferrari, para mí era. Pero tenemos que ver cómo dejar de poner plata en las cosas que pierden valor y tratar de poner algo de plata en cosas que suben de valor. Cosas que suben de valor. No voy a profundizar mucho, pero hay un montón de herramientas financieras, como fondos comunes de inversión, acciones, opciones negociables, muchísimo que no es el sentido de este video poder, o sea, desarrollar todo eso, pero conseguir un asesor financiero, alguien que te pueda ayudar, o hablar conmigo, hablar con Marce, o sea, hay cosas que vos podés poner tu dinero que esté y que aumente de valor. Y tener mucho cuidado con aquellas personas que te ofrecen un interés, o sea, una generación absurda de dinero. O sea, en general estamos hablando de que si alguien te ofrece más de un 12-15% en dólares anual, ya es algo como para ver con ojos raros. Si alguien viene y te ofrece, no, te doy un 20% de margen por mes de lo que vos me das y esto y lo otro, ya sospechá, porque es una alerta de curro bastante grande. Entonces tenemos que tener esa mentalidad mes a mes, recordá, primero, estar sin deudas, y una vez que estamos sin deudas, ahorramos, y ese ahorro lo utilizamos, no lo dejamos guardado porque sabemos que se deprecia con el tiempo, sino que buscamos invertirlo en cosas, en herramientas que aumenten de valor, Si sos más un conservador, podés comprar dólares, podés comprar oro, pero no te quedes solamente con ese ahorro, porque pierde dinero. Entonces es súper importante. Y esto es lo que hacen los ricos, simplemente eso.
van invirtiendo cada vez más y más dinero en cosas que aumentan de valor. Entonces su riqueza aumenta. Y si vos haces esto, sos constante en el tiempo, vas a poder llegar a un número realmente considerable. O sea, tenés que ser fiel, tenés que ser ordenado, tenés que ser disciplinado y mantenerte en el tiempo. Ser constante es súper, súper importante, súper difícil. Y por eso también tienes que estar de acuerdo y en acuerdo con tu pareja. Esto es súper importante. Ay, por último, vamos a hablar, se hizo largo, voy a ver si se hizo largo, vamos a hablar un poco de los ingresos, porque vos decís, a mí me ingresa 2,50 pesos, o sea, ¿cómo voy a poder aplicar eso en mi vida? Bueno, o sea, lo importante es que vos podés aplicarlo, aplicalo que puedas, aplica algo, da un paso, no te quedes en el miedo, no te quedes en el no puedo o en el me falta. Aplica un paso hoy, empezá a ordenar tus finanzas, empezá a hacer el recuento de qué gastaste esta semana, a ser ordenado. Esto es oro puro, literal, esto puede cambiar tu vida. Sé ordenado, Dios está esperando ahí que vos des esos pasos de fidelidad para poder darte más. Él es como un papá que está ansioso porque Él nos quiere bendecir, pero no puede bendecir una casa, una finanza desordenada. No te va a dar algo que vos no puedas manejar. Así que vamos a hablar un poco de los ingresos. Los ingresos, ¿te acordás que estuvimos hablando un poco de los egresos? Ahora los ingresos. Los ingresos también son importantes, porque si mi ingreso es inferior a mis egresos, o sea, lo que entra es inferior a lo que sale, siempre voy a estar en un número negativo al final del mes. Pero ¿cómo voy a saber yo si realmente estoy negativo si no hago ese presupuesto, si no hago ese diagnóstico? Yo tengo que saber, o sea, si hago mi presupuesto y digo yo en mi vida necesito 100.000 pesos para vivir y lo cobro 80.000 pesos, tengo que ver o busco algo para generar ese gap, esa diferencia de 20.000 pesos y un poquito más, quizás para ahorrar más, o tengo que bajar mis gastos, tengo que bajar mi forma, las cosas que yo consumo. Tengo que buscar ese equilibrio. La regla número 1 del presupuesto es que tiene que dar positivo. Entonces, los ingresos tienen que ser más que los egresos. Las entradas tienen que ser más que la salida. Y acá es donde tenemos que ser sabios también y diligentes y tomar decisiones fuertes. Porque quizás vos decís, Fede, yo me mato laburando 18 horas por día y no me alcanza. Bueno, y tengo una noticia fuerte para darte, y es que evidentemente tenés que cambiar de trabajo, tenés que cambiar de actividad. Trabajo, esfuerzo no es proporcional a salario. Y esto lo aprendimos muy temprano en nuestra vida. O sea, que vos trabajes más no significa que cobres más. Vos tenés que buscar producir un trabajo que genere valor, ¿A qué me refiero con esto? O sea, un trabajo de mayor valor va a generar un mayor salario, un mayor paga. Si tu trabajo es un trabajo que es fácilmente reemplazable por una persona, un robot o lo que sea, es muy probable que eso suceda. Es muy probable que tu salario sea bajo. Voy a dar un ejemplo y lo digo sin desmerecer a nadie. Lo quiero hacer simplemente para ayudarnos a romper mentalidades. Porque a veces decimos, no, sí, esforzate mucho, sé el mejor, gastá mucho tiempo, o sea, hacé todo lo que vos puedas en ese trabajo. Y cuando en realidad Dios te está diciendo, no es por ahí. Deja de romperte la cabeza contra la pared. Hay que buscar algo que genere más valor. Esa es la forma de aumentar tus ingresos. Una persona, por ejemplo, que es repositor. Yo tengo, un supermercado y necesito un repositor. O sea, ¿cuánto le van a pagar a un repositor? $1.000 al mes? No, porque tranquilamente lo puede hacer alguien sin experiencia, lo puede hacer alguien que viene por primera vez. Es un trabajo de poco valor añadido, o sea, es algún trabajo simple. Tenemos que buscar generar valor. No es lo mismo, por ejemplo, lo que cobra un repositor que lo que cobra un electricista, lo que cobra un médico. Su trabajo, su tiempo, su esfuerzo tiene otro valor porque tiene todo un trasfondo, tiene un valor agregado que
que estuvo en la preparación que tuvo esa persona. Hace poco se me quedaron las llaves adentro del auto y tuve que llamar a un cerrajero y me cobró como 50.000 pesos y el trabajo lo hizo en 5 minutos. Y yo no estoy pagando 50.000 pesos por los 5 minutos que utilizó esa persona en abrir mi auto. Yo estoy pagando 50.000 pesos por todo el tiempo que él tardó en entrenarse, en aprender cómo hacer ese trabajo. Y esto pasa en nuestras vidas. Si vos querés generar más ingresos, tenés que buscar una actividad, desarrollar una habilidad, aprender algún trabajo, algún oficio que genere más valor. Esto es sumamente importante. Y sobre todo jóvenes, aprendan habilidades que tengan un buen valor de mercado, que generen valor y generen riqueza a sus vidas. Ustedes que tienen tiempo, desarrollen, busquen información en internet, aprendan, rodéense de personas sabias, vayan a estudiar a la facultad, aprendan, hay un montón de oficios y si no quieren estar en una carrera 5 años, 6 años, yo lo entiendo, me parece bien, pero desarrollen habilidades, desarrollen oficios que puedan servirles para tener una oferta de gran valor en el mercado y que su tiempo valga. Es decir, hoy una persona que instala aire acondicionado, una persona que, no sé, que es electricista, que es mecánico, o sea, son habilidades que se pueden ir aprendiendo de forma paulatina, pero que tienen mucho valor. Nadie, y recuerden esto, nadie se topa con el éxito por accidente. O sea, todos llegan al objetivo, todos llegan a la meta con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Por eso es que después tiene tanto valor. Entonces, tenemos que ahí también romper con ciertas mentalidades y quizás ir a hacer algo que nunca hicimos, dar un esfuerzo extra, ir a trabajar y después ir a estudiar. Yo eso lo hice durante 10 años, no más, 12 años lamentablemente, por algunas equivocaciones que tuve por el camino. Iba a trabajar y después iba a estudiar. Mi día arrancaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche. Y fue un sacrificio, pero hoy puedo disfrutar del valor que tiene mi trabajo. Entonces, tenemos que aumentar nuestros ingresos realizando trabajos de mayor valor. Esto es tremendo y es muy poderoso. Entonces, recordá, estamos hablando de los ingresos, cómo tenemos que aumentar nuestros ingresos. Nuestros ingresos, lo que entra tiene que ser más que lo que sale. Tenemos que tener ese presupuesto, ese diagnóstico armarlo, cranearlo durante algunos meses. Pedirle a Dios sabiduría, armar ese presupuesto por adelantado, decir voy a gastar tanto en esto, tanto en lo otro y cumplirlo, tratar de cumplirlo lo más que puedo. Yo sé que estamos en un momento como país que es muy difícil el poder cumplir lo planificado, pero eso no es excusa para no planificar, eso no es excusa para no ser ordenado, porque nosotros sabemos que si somos ordenados, Dios nos bendice, y aparte de que Dios nos bendice, vamos a estar siendo fieles a lo que Él ya nos dio. Tan importante, familia. Y quiero terminar leyéndote un versículo que está en Salmos 117:33. Salmo 117. Y quiero darte esperanza. Escucha este video las veces que haga falta. Podés dejar ahí en los comentarios tus preguntas, lo que quieras. Poné si te sirvió, si no te sirvió, poné like. Compartíselo quizás a alguien que le pueda llegar a servir. Pero quédate con esto, o sea, orden y fidelidad. Y quédate con esto, que Dios te ama. Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Pero lo mejor para tu vida no va a venir fácil. Va a venir detrás de decisiones fuertes que vos tenés que tomar. Él te quiere bendecir, Él va a bendecir y no hay situación imposible para Él. No hay situación demasiado difícil para Él. No hay contexto de pobreza, no hay contexto de país que pueda detener al Dios que está por encima de todas las cosas. Mira lo que dice Salmos 107, perdón. Él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra árida y sedienta.
Convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías a causa de la maldad de sus habitantes. Pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. Siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. Él tiene la capacidad de transformar desiertos en tierra fértil. Desiertos ahí en fuentes de vida, fuentes de agua fresca. Él puede hacerlo y quiere hacerlo en tu vida. Así que ánimo, ahí, empezá hoy. No seas oidor solamente, sino empezá a aplicar, porque esto funciona. Esto es sabiduría del cielo, sabiduría espiritual. Y vamos a ver cómo se derrama esa bendición para nuestra vida, pero también para que podamos bendecir a otros. Esto es precioso y esto es lo que Dios sueña para cada uno de sus hijos. Quiero terminar ahí orando por vos. Jesús, gracias, porque vos estás en medio nuestro, vos estás en medio de nuestras finanzas y este es un tema tan importante para vos, tan importante para tus hijos. Vos querés derramar esa bendición, esa abundancia, Señor, pero tenemos que estar listos. Te pido, Señor, te pido, Espíritu Santo, que vos abras nuestros oídos, abras nuestras mentes, rompas esos paradigmas, rompas esas fortalezas mentales que no nos están impidiendo avanzar a la mentalidad correcta para ser fieles y ordenados. Señor, yo te ruego, te pido que nos des ese coraje, que nos des esa sabiduría, ese dominio propio, Señor, para plantarnos, Señor, en este momento de la historia y multiplicar, no solamente mantener, no solamente vivir bien, sino multiplicar. Señor, vos sos un Dios de multiplicación, multiplicar lo que vos nos das para poder ser bendecidos y también bendecir a otros. Jesús, te amamos, Señor, y queremos hacer un compromiso en esta hora con vos, de que vamos a ser fieles con vos, de que vamos a ser ordenados, de que nos vamos a preparar, Jesús. Y confiamos en vos para poder hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. Señor, yo te pido, porque sé que hay economías que están muy golpeadas y que están pasando necesidad, papá. Ayúdanos a como familia también poder estar ahí cerca, Jesús. Pero sobre todo te pido que tu mentalidad, tu forma de pensar, esa mentalidad de reino de los cielos, Señor, venga a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, familia. Espero que esto te sirva y nos estamos viendo.